Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Historia de la Iglesia. Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. La persecución hizo que los discípulos se esparcieran más allá de Judea, pero persistían en compartir las buenas noticias de Jesús solamente a los de su misma raza, religión o personas convertidas al judaísmo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Algunos judíos cristianos que habían nacido en Chipre y Cirene y hablaban el idioma griego, empezaron a compartir las buenas noticias a los griegos de Antioquía. Esto era lo que Jesús les había ordenado cuando les dijo que serían sus testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, e hicieran discípulos de toda etnia. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esta iglesia griega y posteriormente multicultural empezó a crecer muchísimo. Dios tenía grandes planes para con ellos, para convertirlos en un centro misionero para llegar hasta lo último de la tierra. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Bernabé se había hecho amigo de Pablo cuando nadie quería juntarse con él en Jerusalén, y le ayudó a escapar de la ciudad, porque los judíos que habían matado a Esteban querían hacer lo mismo con él. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos era el término más correcto para los discípulos de Jesús. Esto quiere decir pequeños Cristos o imitadores de Jesucristo. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esta hambruna ocurrió en toda la tierra, pero afectó especialmente a Judea. Muchos de los discípulos habían vendido sus casas y tierras de cultivo, pensando que el regreso de Jesús ocurriría muy pronto, así que ahora estaban en gran necesidad y pobreza. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Cuán asombrados y maravillados estarían los de la iglesia de Jerusalén al ver que su anterior perseguidor ahora les traía ayuda con sus propias manos. Un Saulo bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo como era Bernabé, y como debemos ser todos los cristianos.
Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿A quién persistían en predicar el Evangelio los que fueron esparcidos? Pregunta número 2. ¿Qué hicieron los discípulos de habla griega en Antioquía? Pregunta número 3. ¿Qué hicieron los apóstoles al enterarse que en Antioquía muchos se convertían al cristianismo? Pregunta número 4. ¿Qué pasó con la iglesia gracias al ministerio de Bernabé? Pregunta número 5. Al acordarse de Pablo, ¿qué hizo Bernabé? Pregunta número 6. ¿Cómo se les llamó por primera vez a los discípulos de Jesús en Antioquía? Pregunta número 7. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía por las iglesias de Judea al ser advertidos de una gran hambruna en toda la tierra? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.